Isaac Newton constituye una de las figuras más determinantes en la consolidación del pensamiento científico moderno. Sus contribuciones, que exceden ampliamente la conocida y en gran medida mitificada anécdota de la manzana, redefinieron los fundamentos de la física, la matemática y la filosofía natural. Aunque popularmente se afirma que la caída de una manzana inspiró su formulación de la ley de la gravitación universal, dicha historia carece de evidencia concluyente y parece haber sido construida posteriormente como recurso narrativo para simplificar un proceso intelectual mucho más complejo. El presente análisis se propone examinar el carácter multifacético de Newton, no solo como físico y matemático, sino también como pensador que articuló la racionalidad científica con convicciones teológicas, a través del estudio de su obra y el contexto histórico. Se busca comprender con esto la profundidad de su legado y su impacto perdurable en las estructuras epistemológicas que sustentan la ciencia contemporánea. Isaac Newton nació el 25 de diciembre de 1642, según el calendario juliano vigente en Inglaterra en ese momento, en Woolsthorpe, un pequeño pueblo rural ubicado en el condado de Lincolnshire, cerca de Grantham. Este nacimiento tuvo lugar apenas unos días antes de cumplirse el primer aniversario de la muerte de Galileo Galilei, lo que ha sido interpretado simbólicamente como el relevo generacional entre dos figuras fundamentales en la historia de la ciencia. Newton provenía de una familia puritana. Su padre, también llamado Isaac, era un agricultor acomodado que falleció 2 meses antes del nacimiento de su hijo. En 1645, su madre, Hannah Ashcroft, contrajo segundas nupcias con Barnabas Smith, un hombre de 63 años. Al mudarse con su nuevo esposo, dejó al pequeño Isaac al cuidado de sus abuelos maternos, quienes se encargaron de su educación básica enseñándole a leer y escribir. Tras la muerte de Smith en 1653, Hannah regresó a Woolsthorpe con 3 hijos nacidos de su segundo matrimonio. En 1655, Isaac fue enviado a un internado en Grantham, donde mostró un marcado interés por la lectura, la mecánica y la observación de fenómenos naturales. No obstante, en 1659 tuvo que interrumpir sus estudios para regresar a casa con el fin de administrar la granja familiar, tarea en la que no demostró particular destreza ni interés. Ante esta situación, su tío, egresado de la Universidad de Cambridge, y el director de la escuela de Grantham, dijeron a su madre que debía continuar con su formación académica. Newton regresó a la escuela y, tras completar los estudios preparatorios, ingresó al Trinity College de la Universidad de Cambridge en 1661. Su ingreso se dio a una edad ligeramente mayor que la de la mayoría de sus compañeros, lo cual no impidió su rápido progreso académico. Cabe señalar que los años formativos de Newton transcurrieron en un contexto de gran inestabilidad política en Inglaterra. La Guerra Civil Inglesa había estallado en 1642, el mismo año de su nacimiento. En 1649, el rey Carlos I fue ejecutado, dando paso al establecimiento del gobierno republicano encabezado por Oliver Cromwell, quien asumió como Lord Protector en 1653. Tras su muerte en 1658, su hijo Ricardo Cromwell asumió brevemente el poder, pero fue incapaz de sostener el régimen, lo que llevó en 1660 a la restauración de la monarquía bajo el reinado de Carlos II. Si bien no se cuenta con evidencia concreta sobre el impacto directo de estos acontecimientos en la vida personal de Newton o de su familia, es claro que el entorno académico sí se vio profundamente afectado. Durante el periodo republicano, las universidades, entre estas incluida Cambridge, estuvieron relativamente liberadas del control de la Iglesia anglicana. Sin embargo, con la restauración, dicho control fue restablecido. Este cambio motivó a figuras como Robert Boyle a aceptar respaldo institucional directo al monarca, lo cual culminó en la fundación de la Royal Society de Londres en 1660, una institución clave para el desarrollo de la ciencia moderna. De este modo, el contexto intelectual en el que Newton se formó en Cambridge era profundamente diferente al existente al momento de su nacimiento, caracterizado por una creciente institucionalización del conocimiento científico y por una lenta pero sostenida transición del pensamiento escolástico hacia una ciencia basada en la observación, la razón y el método experimental. La educación inicial de Isaac Newton en la Universidad de Cambridge fue de carácter clásico. Su formación, basada principalmente en fuentes secundarias, se centraba en la retórica, la lógica, la ética y la física aristotélica. Sin embargo, para 1664,
Newton ya había comenzado a ir más allá del currículo tradicional. Por ejemplo, estudió por cuenta propia la edición en latín de 1656 de la Opera Filosófica de René Descartes, que incluía las meditaciones, el discurso del método, la dióptrica y los principios de la filosofía. En ese mismo año también comenzó a estudiar matemáticas de forma autodidáctica, tomando notas sobre los trabajos de autores como Euler, Euclid, Wallis y el propio Descartes, a quien accedía a través de la traducción comentada de Van Schooten de la Geometría. Entre el verano de 1665 y la primavera de 1667, Newton permaneció en su casa familiar en Woolsthorpe, ya que la universidad había cerrado por una epidemia de peste. Este periodo se conoce como Annus Mirabilis, o Año Milagroso, porque fue entonces cuando hizo algunos de sus descubrimientos más importantes. Realizó experimentos pioneros en óptica, desarrolló su teoría matemática del movimiento circular uniforme de forma independiente al tratamiento previo de Huygens en 1659 y observó la conexión entre la ley del cuadrado inverso y la tercera ley de Kepler, que relaciona los periodos planetarios con su distancia media al Sol. Hacia finales de 1666, Newton ya era considerado de facto el matemático más avanzado del mundo. Ese año escribió un tratado donde expuso por primera vez su descubrimiento del cálculo, consolidando así su reputación. Regresó a Cambridge en 1667 como miembro del Trinity College y continuó su trabajo en óptica. En 1669 construyó su primer telescopio reflector y redactó un tratado más extenso sobre el cálculo, titulado The Analysis per Equations Numero Terminorum Infinitas, donde incorporó avances sobre series infinitas. Gracias a este trabajo, Isaac Barrow lo recomendó como su sucesor en la prestigiosa cátedra lucasiana de matemáticas, cargo que Newton sí asumió en octubre de 1669, apenas 4 años y medio después de haber obtenido su título universitario. Entre 1670 y 1672, sus conferencias se centraron principalmente en óptica, incluyendo numerosos experimentos detallados. En 1672, además, se presentó estos resultados ante la Royal Society y luego fueron publicados en los Philosophical Transactions. Esta publicación generó fuertes controversias, especialmente con figuras como Robert Hooke y Christian Huygens, quienes cuestionaron sus afirmaciones. Estas disputas exasperaron tanto a Newton que decidió retirarse del debate público sobre filosofía natural. Aún así, durante esa misma década sostuvo importantes intercambios epistolares con John Collins, quien poseía una copia de The Analysis, y con Leibniz, relacionados con el cálculo. Aunque sus descubrimientos no se publicaron en ese momento, sus avances matemáticos no eran exactamente un secreto. Este periodo, como profesor lucasiano, también marcó el comienzo de investigaciones más privadas, la alquimia y la teología. Desde 1669, Newton comenzó a adquirir instrumental químico y tratados alquímicos, y desarrolló experimentos químicos durante años. Además de esto, al enfrentarse a los votos religiosos requeridos para mantener su cátedra, comenzó a estudiar críticamente la doctrina de la Trinidad, lo cual lo llevó a cuestionar la validez de muchos dogmas fundamentales tanto de la Iglesia anglicana como de la católica. Mantuvo una postura teológica profundamente personal y heterodoxa. Aunque públicamente se alineó con el cristianismo anglicano, en privado fue un ferviente crítico de la doctrina de la Trinidad. Rechazaba la divinidad de Cristo y del Espíritu Santo, defendiendo una visión unitaria de Dios, una herejía en su tiempo. Además, dedicó gran parte de su vida al estudio de la Biblia, en especial a las profecías del Antiguo Testamento y del Apocalipsis. Creía que la verdadera religión debía fundarse en la razón, la revelación y el estudio riguroso de las Escrituras, alejándose de los dogmas eclesiásticos. Para Newton, Dios no solo era el creador del universo, sino su mantenedor activo, interviniendo constantemente en el orden natural. Así, su fe y su ciencia no estaban separadas, veían en las leyes de la naturaleza la huella directa de un Dios racional y ordenado. Durante estos años, Newton no mostró mayor interés en la astronomía orbital, hasta que Robert Hooke le escribió en noviembre de 1679, pidiéndole ideas para la Royal Society. En esta carta, Hooke planteaba una cuestión crucial: ¿cuál sería la trayectoria de un cuerpo sometido a una fuerza central que sigue una ley del cuadrado inverso? Él lee eso.
No dudo que, con su excelente método, descubriría fácilmente cuál debe ser la curva y sus propiedades, y sugerirá en una razón física esa proporción. En ese momento, Newton aparentemente identificó la conexión entre las trayectorias cónicas, como lo es la elipse, y las fuerzas de atracción que siguen la ley del cuadrado inverso. Sin embargo, no comunicó su hallazgo a nadie, y por razones desconocidas no retomó el tema hasta el verano de 1684, cuando Edmund Halley lo visitó en Cambridge y le hizo exactamente la misma pregunta. Newton respondió de inmediato: una elipse. Como no pudo encontrar el manuscrito de donde había demostrado eso, prometió enviarle un informe. Cumplió su palabra en noviembre, enviando a Halley un manuscrito de 9 folios titulado De Motu Corporum in Rho, sobre el movimiento de los cuerpos en órbita. Eso es lo que quiere decir el título. Este texto fue registrado por la Royal Society en diciembre de 1684. El tratado contenía 10 proposiciones deducidas, 3 teoremas y 7 problemas, todas con sus corolarios, que más tarde formarían parte de su obra cumbre, Los Principia. Desde finales de 1684 hasta principios de 1687, Newton se dedicó casi por completo a expandir ese breve tratado en lo que se convertiría en Philosophia Naturalis Principia Mathematica, una obra monumental de más de 500 páginas con 192 proposiciones. Originalmente planteó dividir la obra en 2 libros, pero finalmente la reestructuró en 3 y reescribió por completo el tercero para hacerlo matemáticamente más riguroso. El manuscrito del libro primero fue enviado a Londres en la primavera de 1686, los de los libros 2 y 3 en marzo y abril de 1687 respectivamente. Las 3 leyes del movimiento formuladas por Isaac Newton en su obra Philosophia Naturalis Principia Mathematica constituyen el corazón de la física clásica. Estas leyes no solo explican cómo se mueve un cuerpo, sino por qué se mueve de cierta manera en específico. Son principios universales aplicables tanto al movimiento de una manzana que cae como al de los planetas alrededor del Sol, empezando por la primera ley o ley de la inercia, la cual dice: un cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme a menos de que una fuerza externa actúe sobre él, es decir, todo objeto que tienda a conservar su estado de movimiento. Esta ley rompe con la idea aristotélica de que todo movimiento requiere una causa constante. Ahora vamos con la segunda ley o ley de la fuerza, la cual es: el cambio en el movimiento es proporcional a la fuerza ejercida y ocurre en la dirección de esa fuerza. Esta es la famosa ecuación F igual m por a. Aunque Newton no la escribió de ese modo, es la clave para comprender cómo y por qué los objetos se aceleran. Y por último, la tercera ley o ley de acción-reacción, la cual dice: a toda acción corresponde siempre una reacción igual y contraria. Esta ley revela la simetría fundamental del universo. No existe fuerza aislada, toda interacción es mutua. Ahora bien, el título de su obra no incluye la palabra física por una razón fundamental. En el siglo XVII aún no existía la física como disciplina autónoma. Newton se inscribe en una tradición anterior conocida como la filosofía natural, que buscaba comprender las leyes del universo observando la naturaleza y reflexionando sobre ella racionalmente. Este enfoque marcó una ruptura definitiva con la tradición especulativa anterior y dio origen a la ciencia moderna. Ese verano se imprimieron unos 300 ejemplares de los Principia, obra que catapultó a Newton, entonces con 44 años, a la cima del pensamiento científico de su época y que marcó el fin de su vida en el anonimato académico. Los años transcurridos entre la publicación de los Philosophia Naturalis Principia Mathematica en 1687 y el establecimiento definitivo de Newton en Londres en 1696 estuvieron marcados por un creciente desencanto con su situación académica en Cambridge. Tras la Revolución Gloriosa de 1688, fue elegido en enero de 1689 como representante de la Universidad de Cambridge ante el Parlamento de la Convención, cargo que ocupó hasta enero de 1690. Durante ese periodo, Newton amplió su red intelectual, estableció una estrecha relación con John Locke, consolidó su amistad con Nicolas de Villiers y mantuvo 2 prolongadas conversaciones con el prestigioso científico neerlandés Christian Huygens.
Sin embargo, la falta de adhesión de Huygens a la teoría gravitacional universal pudo haber contribuido a la insatisfacción de Newton y al inicio de una ambiciosa reestructuración de los Principia a comienzo de la década de 1690. Simultáneamente redactó, aunque sin publicar, su tratado alquímico más importante, Praxis, y entabló correspondencia teológica con Richard Bentley. Asimismo, permitió a Locke el acceso a algunos de sus escritos religiosos. Retomó sus esfuerzos por formalizar rigurosamente su trabajo en cálculo y emprendió nuevos experimentos sobre la difracción de la luz con la intención de concluir sus ópticas. Y sin embargo, aplazó su publicación debido a su insatisfacción con los resultados obtenidos respecto al fenómeno de la difracción. El proyecto de revisión de los Principia fue abandonado en 1693, coincidiendo con una profunda crisis emocional que, según sus propias declaraciones, podría considerarse hoy como una crisis nerviosa. Durante su convalecencia y recuperación, continuó sus investigaciones experimentales en química y dedicó esfuerzos significativos a perfeccionar y ampliar su teoría gravitacional de las órbitas lunares, aunque sin alcanzar los resultados esperados. En este mismo periodo, Newton manifestó un creciente interés por ocupar un cargo público en Londres, sin lograr avances significativos hasta su nombramiento como guardián de la Real Casa de la Moneda en 1696, un puesto que inicialmente fue menor, pero que asumió con determinación. En 1699 fue ascendido a maestro de la Casa de la Moneda, posición de gran responsabilidad y prestigio y que conservaría hasta su muerte. En 1701 fue nuevamente elegido como representante de la Universidad de Cambridge en el Parlamento, función que desempeñó durante 16 meses. Ese mismo año renunció formalmente a su cátedra en el Greenwich College y a la prestigiosa cátedra lucasiana de matemáticas. Su autoridad en el ámbito científico se consolidó con su elección como presidente de la Royal Society en 1703 y en 1705 fue distinguido con el título de caballero por la reina Ana, reconocimiento oficial que elevó aún más su estatura pública e intelectual. A partir de su establecimiento definitivo en Londres, Isaac Newton se consolidó como una figura de autoridad eminente, inmerso en las redes de poder político, científico y social de una manera que jamás experimentó durante sus años de reclusión académica en Cambridge. Durante su permanencia en la capital inglesa, Newton se vio envuelto en varias polémicas intelectuales que, en muchos casos, fueron agudizadas por el ejército autoritario de su posición como presidente de la Royal Society, cargo que ocupó desde 1703. Entre estas disputas se destaca el conflicto con el astrónomo real John Flamsteed, cuya confianza fue traicionada por Newton y Halley en un acto que derivó en una enemistad irreconciliable. Más trascendental aún fue la disputa de prioridad con Gottfried Wilhelm Leibniz en torno a la invención del cálculo infinitesimal. Aunque los recelos entre ambos se remontaban a la década de 1690, fue en 1710 cuando estalló abiertamente el conflicto, tras una acusación publicada por John Cale en las Philosophical Transactions, en la que señalaba a Leibniz como plagiario del método desarrollado por Newton. La respuesta oficial de la Royal Society, publicada en 1712, lejos de reparar el daño, profundizó la división. Newton desempeñó un rol preponderante en dicha respuesta e incluso publicó una defensa adicional de forma anónima en 1715. Este enfrentamiento exacerbó las tensiones epistemológicas entre las tradiciones científicas inglesa y continental. Mientras el círculo de Newton promovía una aceptación fervorosa de la teoría de la gravitación universal, los colaboradores de Leibniz, como Johann Bernoulli, la rechazan vehemente, especialmente por su implicación de acción a distancia. El conflicto inicialmente fue personal y teórico, pero se transformó en una fractura institucional entre los modelos de producción científica de Inglaterra y del continente europeo, una polarización que perduró mucho más allá de la muerte de Leibniz en 1716. Isaac Newton falleció el 20 de marzo de 1727 a los 84 años. No obstante, su figura intelectual continuó proyectándose en el tiempo gracias a la publicación póstuma de varios de sus manuscritos. Entre ellos destacan, primero, The Chronology of Ancient Kingdoms Amended, en 1728, The System of the World, en 1728 también, Observations upon the Prophecies of Daniel and the Apocalypse of John, en 1733, y otras obras que hizo en 1737 y en 1756. Sin embargo, estas publicaciones representan apenas una fracción del vasto corpus de escritos que habían quedado en manos de los Conduit.
Comprender la influencia de Newton en la ciencia implica superar 3 obstáculos clave. El primero es distinguir entre el Newton público, el autor de los Principia y los Optics, y el Newton privado, cuyas investigaciones en alquimia, teología radical y escritos no publicados solo salieron a la luz tras la Segunda Guerra Mundial. Segundo, reconocer que el término newtoniano no siempre se refiere directamente a Newton, sino a interpretaciones y desarrollos posteriores, muchas veces liderados por figuras como Euler, Laplace o Voltaire. Y tercero, asumir que su pensamiento abarcó campos muy diversos, como la matemática, la óptica, mecánica, teología y química, pero dejó escasa información sobre sus motivaciones o una visión unificada de su proyecto intelectual. Su mayor legado fue metodológico. Newton rompió con la tradición especulativa al basar sus teorías exclusivamente en fenómenos no observables, evitando las hipótesis no demostradas. Su trabajo inauguró una ciencia empírica fundamentada en la inducción y la experimentación rigurosa, lo que marcó el paso de la filosofía natural a la ciencia moderna. Ese compromiso metodológico inscribe a Newton dentro de la tradición empirista, al sostener que el conocimiento válido debe surgir a partir de la experiencia y la observación y no de principios abstractos o especulativos, a diferencia de los racionalistas de su época como Descartes o Leibniz. Newton insistía en construir sus teorías únicamente a partir de fenómenos observables y verificables. Su célebre declaración "hipótesis non distingo", que quiere decir no invento hipótesis, no fue simplemente una postura retórica, sino una convicción filosófica profunda. La ciencia debía limitarse a explicar lo que puede ser comprobado. Esta visión empírica no solo transformó el método científico, sino que también influyó en la filosofía moderna al inspirar a pensadores como Locke, Hume o Kant a replantear los fundamentos del conocimiento y la relación entre razón y experiencia. Aunque sus ideas en óptica y matemáticas fueron valiosas, fue con los Principia donde cimentó su impacto. Sin embargo, la comprensión completa de esta obra fue limitada incluso en su época. Más adelante, científicos como Euler tradujeron sus leyes del movimiento en herramientas operativas para abordar problemas complejos, como el comportamiento de fluidos o cuerpos rígidos, convirtiendo la mecánica newtoniana en una ciencia robusta. Este desarrollo culminó con la obra de Laplace. Su legado también motivó reflexiones filosóficas profundas, desde Locke hasta Kant, y dio origen a la filosofía de la ciencia. Incluso tras ser superada por la relatividad de Einstein, la teoría de Newton sigue siendo un pilar fundacional del pensamiento científico. Aún así, es necesario evaluar críticamente cada afirmación suya dentro de su contexto histórico y no asumir que toda palabra de Newton fue infalible. Newton no solo reveló las leyes que rigen los cuerpos celestes, nos mostró que el universo puede ser leído como un lenguaje cifrado entre la materia y la razón. En su obra se funden el cálculo y la contemplación, la observación empírica y la inquietud metafísica. La ciencia, para él, no era una mera técnica, sino una vía para acceder a un orden más vasto, más silencioso y quizás más sagrado. Por estas mismas razones él escribió esto: "Si he visto más lejos, es porque me he subido a hombros de gigantes". Una sentencia que no solo honra el pasado, sino que exige de nosotros una mirada elevada, atenta, crítica y siempre dispuesta a preguntar qué hay más allá de lo que hoy creemos comprender.